El departamento del Cauca es la preocupación del momento en el país. El asesinato del alcalde de Guachené, los hechos violentos que se siguen sintiendo en distintas zonas, particularmente en el norte del departamento, lleva a que algunos estén señalando que el departamento está en manos de los criminales. En menos de una semana se contabilizan 16 asesinatos. Y el ministro del Interior, pues que es del Cauca, seguramente también está llevando estas preocupaciones a los más altos niveles del gobierno nacional. Señor ministro Luis Fernando Velasco, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, saludo a la mesa de trabajo de la W y a todos los oyentes. Señor ministro, el orden público en esta que es tierra suya, los homicidios de los últimos días, en Toribío, en Santander de Quilichao, en Silvia, en Piendamó, en Caloto, lo que pasó con el alcalde de Guachené, asesinado en vísperas de Navidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Fracasó el gobierno en su estrategia de seguridad? Es un tema complejo. ¿Qué pasó con el alcalde de Guachené? Buen amigo, él estaba descansando, había despachado a su escolta, entró a una casa de recreo y todas las señales, lo que nos indican las autoridades y la propia comunidad, así que el mismo día del asesinato, es que una bandita de las que se encuentran entre Villarrica, Guachené y Puerto Tejada había robado un carro, venían y vieron a alguien que era una persona de confianza del alcalde que estaba sentado fuera de la casa donde estaba descansando el señor alcalde. Lo vieron con una cadena, como llaman los muchachos del norte del Cauca, embambado. Entonces pararon a quitarle la cadena, a quitarle lo que tenía. Se produce en algún momento alguna discusión, disparan a la persona que se negaba a entregar la billetera, ya había entregado la cadena, y en ese momento algunas personas que estaban en la casa adentro de el sitio donde descansaba el alcalde con algunos amigos salen y los delincuentes disparan contra esas personas y desafortunadamente una de estas balas impacta al alcalde que estaba adentro. No fue realmente un atentado contra él, por lo menos es las señales que tenemos de la propia fiscalía, la propia policía y quienes están investigando, y el alcalde muere posteriormente en un hospital. Es bueno que se sepa lo siguiente: frente a esas bandas hay unas acciones continuas de la policía. Se han capturado más de 20 personas, miembros de esas bandas. Ustedes tal vez se recordarán que hace poco uno de ellos fue dado de baja, y cuando llegó a la población, los medios de comunicación sacaron unos videos de alguna gente haciendo tiros al aire. La aceptación por algunos sectores de la población de las actividades de estas personas se devuelven contra la misma comunidad, porque miren lo que pasó. O sea, el alcalde no tenía absolutamente nada que ver, estaba descansando. Evidentemente la policía, la propia fiscalía está combatiendo a estas bandas, ha capturado, ha judicializado a muchos de ellos y los seguimos combatiendo. Tan se están combatiendo que en una acción muy rápida, en menos de 48 horas, se capturó al autor material de este hecho y se sigue persiguiendo a toda la banda. Estamos, entre comillas, militarizando y metiendo más policía en la zona. Ha llegado un grupo por instrucciones del señor presidente que evidentemente va a seguir golpeando estas manifestaciones de criminalidad. Lo de la masacre, que tenemos bastante claro que fue lo que sucedió, que es un caso también muy, muy doloroso, y permítame contarlo. En noviembre hubo un bazar en la población de Canoas, en el resguardo de Canoas, en las montañas entre Santander de Quilichao y Caloto. Esos municipios tienen parte plana y parte montañosa.
llegó un miliciano y la propia comunidad lo frenó y le quitó el arma porque no querían que entrara al bazar armado. A los pocos días llegó con otra gente enfusilados a tratar de recuperar el arma y la guardia indígena los encaró, los enfrentó y les quitó los fusiles. Sí. Luego tuvieron algunas conversaciones con la gente de esas organizaciones para entregar esas armas y para decirles que no se metieran con la comunidad. Claro. Y el responsable de esto pues llegó el día de la masacre en una actitud totalmente demencial a buscar a la persona que coordinaba el bazar ese día, que fue uno de los líderes que le quitó el arma para evitar una acción con tragos y con la arrogancia de estos tipos armados. Y bueno, se produjo lo que se produjo. Sí, ministro. La masacre terrible. Sí, ministro, el presidente Gustavo Petro en las últimas horas puso un trino, en su cuenta de X, sobre cómo quiere que él sea la seguridad nacional y habló de la inteligencia. ¿Qué tipo de inteligencia va a llegar al Cauca, una de las zonas pues más perturbadas por la violencia? ¿Ustedes ya tienen claro eso? Ya está llegando y es gente que pues detecta a estas personas en las propias comunidades. Pues entiéndame que no puedo explicar exactamente las acciones que se tomaron en el Consejo de Seguridad hace un par de días. Yo estaba precisamente en el departamento del Cauca hablando con las comunidades, hablando con los alcaldes, hablando con los propios líderes indígenas, y esa es una primera acción, o sea, un gran apoyo de inteligencia y una mayor pie de fuerza para que la gente no se sienta sola. Segundo, entregamos hace menos de 10 días equipos que se van a repetir en muchos lugares de Colombia. En Santander de Quilichao quedó totalmente monitoreado por cámaras de seguridad que ven casi que todo el municipio. De hecho, algunos hechos violentos, me comentaba la propia Fiscalía y la propia Policía Judicial, que gracias a las pruebas iniciales que se estaban haciendo en estos equipos, ya tenemos claro quiénes fueron los responsables de algunos hechos violentos de Santander de Quilichao y estamos en la búsqueda de las personas responsables para su captura. Y hay un elemento adicional. A ver, yo pues sí quiero decir algo. Parte de la guerra del norte del Cauca tiene que ver por el monopolio de la marihuana, de controlar esos cultivos que en Colombia son ilegales y que el monopolio a punta de asesinatos, a punta de balas, lo están teniendo estos grupos delincuenciales, mientras que en buena parte del mundo esa marihuana es legal y el monopolio la tiene el Estado, y esos recursos, en vez de utilizarlos para comprar armas que se usen contra la población, se están utilizando. En el caso de Estados Unidos, 21 estados recibieron el año pasado $5 billones que utilizaron para programas de salud y de prevención contra la drogadicción. O sea, también es el enfoque prohibicionista de esos cultivos, tiene unos resultados complejos porque los grupos que intentan controlar ese negocio, que tener el monopolio, lo logran esa punta de violencia y de terror. Las comunidades están haciendo una resistencia impresionante. La gente de las comunidades tratan de enfrentar a estas organizaciones, y por ello el presidente claramente ha dado la instrucción de no dejar solo a las comunidades y acompañarlas con acciones de inteligencia y con acciones de presencia mayor en cada una de estas zonas. No, ministro, usted lo ha dicho, ese es un desastre absoluto. Viene del gobierno anterior y lo ratifica el gobierno actual. No haber podido hacerle entender al Congreso de la República la importancia de quedarnos por fuera. Bueno, es que ya estamos por fuera, ya los grandes inversionistas se fueron en el tema medicinal, de los usos distintos del cannabis, y ahora el tema recreacional, cuando medio Estados Unidos es recreacional, pues nos quedamos solos, y ahí es donde no entiendo.
En Estados Unidos se produce mejor marihuana que Colombia. Usted dice que la pelea es por la marihuana. Uno pensaría, ¿la pelea es por minería ilegal o por la coca o por las rutas? Pero ¿a quién le interesa la marihuana colombiana? Esa ruta de marihuana, primero, es considerada una marihuana con pues, unas propiedades para el uso recreacional mejores de Estados Unidos. Pero oiga esto, a mí me invitó el gobernador de Colorado, estuve con el alcalde de Denver y el fiscal de Denver, conociendo el desarrollo de estos cultivos. Una hectárea de invernadero, le pregunté a uno de los productores de esta planta cuánto le valía montar esa infraestructura. Y me dijo hace unos 4 años, me dijo $16 millones, algo que en Colombia puede costar $200.000. Y yo le dije, ¿pero por qué vale tanto? Y me dijo, porque es muy difícil imitar el medio ambiente de ustedes. O sea, lo que nosotros tenemos en la naturaleza, ellos tienen que hacerlo artificialmente. Y por ello, ellos entendían la inmensa posibilidad que tiene Colombia de entrar en el negocio de la marihuana regularizada. Yo quiero insistir en un tema, porque sé que esta entrevista, pues se me van a venir rayos y centellas. Ni yo ni el gobierno está de acuerdo con fomentar el vicio. Lo que pasa es que si lo seguimos enfrentando el vicio desde la concepción prohibicionista, vamos a tener estos resultados. O sea, en vez de tener el monopolio del Estado, tratar de controlarlo. En Denver, por ejemplo, porque va a salir el cuento de que no, que los niños, pues por supuesto, allá en Estados Unidos es prohibido venderle marihuana a los niños. Y ha mermado el consumo de marihuana en los niños. ¿Por qué? Porque no necesitan enviciarlos como si los envician acá en Colombia. Es bueno que la gente sepa que acá en Colombia tratan de enviciar a los niños para tener futuros ilegales consumidores de esa droga. Allá no, allá se venden en unas boutiques que están con cámaras conectadas a la policía, y cuando entra cualquier persona en esa boutique la están observando, y si entra un menor de edad inmediatamente llega la policía y pierde la licencia en esos lugares. Sí, estamos en eso estamos de acuerdo, señor ministro. Quiero que volvamos por un momento al tema de la seguridad, y usted ya ha dado las explicaciones en los casos concretos, pero quiero que hablemos sobre el panorama general, porque ya hemos visto lo que ha pasado en el Cauca en este fin de año. Hoy nos despertamos con la noticia de varios muertos en un municipio en el departamento de Cundinamarca, el temor por la posible llegada de las disidencias de las FARC a las afueras de Bogotá. En fin, señor ministro, ¿el gobierno reconoce que la seguridad en Colombia está en un estado crítico? Tenemos dificultades. Si no reconocemos las dificultades, pues no las enfrentamos. Evidentemente tenemos dificultades, las estamos enfrentando, pero a ver, pongamos las cosas en las justas proporciones. Poner una publicidad de la FARC en algún lugar es muy fácil. Algún miliciano desarmado deja una bandera, alguna cosa, eso no significa. Pero ministro, hubo granadas en un peaje a la vía al llano, ¿no? Eso es, estamos hablando de un lugar muy cerca a Bogotá. Sí, y hay una acción militar enfrentando ese tipo de acciones, pero no es que se estén tomando. Yo tengo declaraciones de la propia alcaldesa de Bogotá, que lideró con los gobernadores de Cundinamarca y del propio Meta, que ha sido muy crítico con el gobierno cuando ellos hicieron las denuncias, cuando con las propias gentes de las brigadas y las divisiones correspondientes estuvieron recorriendo la zona del Sumapaz y otros lugares, y ella señaló que entre las informaciones que ella tenía no se presentaban este tipo de acciones. Es probable que haya ocurrido, por ejemplo, lo de la bandera y lo que pasó en el peaje, pero eso no es un control territorial, son acciones totalmente esporádicas que seguimos enfrentando, que no bajamos la guardia,
y que estamos en una doble tarea. Proponemos y extendemos la posibilidad de unos diálogos, un acuerdo, pero el presidente sí ha sido muy claro. A nosotros no nos sirve un cese al fuego que sea simplemente que estos grupos irregulares no ataquen fuerzas del Estado, porque pues eso sería bajar la guardia. A nosotros nos interesa es un cese de hostilidades contra la población civil. Uno no puede decir, no estoy combatiendo contra el Estado, pero sí estoy golpeando a los líderes campesinos, a los líderes indígenas, al sector productivo, porque eso es una locura. Y en el marco de esas conversaciones, quienes tienen la responsabilidad de llevar este mensaje lo están llevando, porque es lo que está buscando el gobierno nacional. Cese de hostilidades contra la población civil. Sí, ministro, el presidente Gustavo Petro justamente está hablando de la política de seguridad del gobierno, diciendo que cada vez se va a basar más en la inteligencia, pero pues uno pensaría que la inteligencia sí está funcionando bien, y por eso pues muy de la mano de la pregunta de Lucas, quiero preguntarle cuál es la falla que tienen en este momento y que han podido identificar para que el presidente Gustavo Petro diga que se tiene que fortalecer eso y pues que nos lleve a la situación en la que estamos en este momento. Es comunicar a tiempo. Déjeme poner un ejemplo. Lo del miliciano se conocía, porque se conocía en la zona, allá en el Cauca. La quitada de la pistola, la quitada de los fusiles y de alguna manera la conversación para devolver eso a algunos de los comandantes de la zona. Y pues alguien con malicia debió entender que ahí podía pasar algo. Yo hablé el mismo día que ocurrió el hecho con el nuevo comandante de la COPAC, que acaba de llegar al norte del Cauca, un señor coronel. Yo le decía, pues era evidente que si estaba pasando eso, alguna reacción iba a tener quien había sido despojado de estas armas. Entonces es ver cómo podemos imprintarnos más con la población, recibir más información. El ejército no puede andar por un lado, la policía por un lado, la comunidad por otro lado, porque evidentemente todos en esas zonas y en cualquier zona, cuando uno tiene un gran contacto con la población, todo se termina sabiendo. Mire esto. Mire, por ejemplo, lo de el asesinato del alcalde de Guachené. Casi que al mismo día ya sabíamos todo. Si usted ve un chat que yo le escribo al señor presidente, le estoy contando realmente qué pasó casi que el mismo día, no porque yo haya hecho un gran proceso investigativo, sino porque estando en la zona y siendo una persona que conoce mucha gente de la zona, mucha gente se me acercó y me fue contando. O sea, lo que pasa en el país se sabe. Hay que mejorar la posibilidad de recoger esa información y entregarla para hacer acciones. De eso se refiere el señor presidente. Pero también con el respeto, ¿no? Y la posibilidad de análisis que usted nos permite. Históricamente esto funciona es con inteligencia. Y estamos escuchando que tenemos problema con la inteligencia. Ahí no estaría también la otra pata de la mesa. Sí. Y pues si nos pasa esto es porque tenemos algunos problemas. O sea, yo no voy a hacer la del avestruz. O sea, si ha pasado esta masacre, si han crecido los homicidios en unas zonas, pues evidentemente tenemos que mejorar nuestro accionar y en eso estamos trabajando. Y quiero insistir en una cosa, Julio, es la cercanía con la comunidad. A veces torpemente nos encerramos en reuniones de seguridad y hablamos entre nosotros mismos. Yo vi el efecto tan interesante que fue llegar y tener varias reuniones, no solo con quienes tienen responsabilidades de seguridad, sino con periodistas, con líderes sociales, líderes comunitarios, alcaldes, concejales. La gente en las regiones sabe lo que pasa, sabe dónde está el problema, y si uno logra transmitir ese conocimiento
y que llegue a espacios donde hay que tomar decisiones de seguridad, muy seguramente mejoraremos. Eso es un elemento. Lo segundo, Julio, insisto, Santander de Quilichao, hace un año estallaron unas bombas ahí al lado del cuartel de policía, en pleno centro de una población que no es pequeña, es la segunda población urbana más grande del departamento del Cauca y el segundo municipio después de Popayán. Digamos, es el municipio más grande del norte del Cauca, queda a menos de 35 minutos de Cali, para que nos ubiquemos también geográficamente, incluso en una carretera casi toda doble calzada, en lo plano, no es la montaña, la población, digamos, urbana. Y entonces, con una buena decisión política, el ministro Prada hizo una inversión que nosotros respaldamos y terminó haciéndose una gran control con cámaras y con tecnología de todo el municipio. Hoy lo tenemos cubierto totalmente. Y cuando estábamos haciendo las pruebas ocurrieron hechos de violencia y ya sabemos quiénes lo cometieron. Y ya tienen que tener claro la gente que por lo menos en el municipio, en el casco urbano, donde ocurre la vida comercial mayor de ese municipio, hay un gran control con tecnología. Si nosotros mejoramos en muchos lugares de Colombia, ciudades grandes, medianas y pequeñas, este tipo de acciones de tecnología va a mejorar, creemos, la seguridad. Ministro, una última inquietud de oyentes desde el Cauca. ¿Hay municipios en el Cauca donde hay que pedirle permiso a la guerrilla para ir a visitar a su familia? Hay zonas en Colombia, desafortunadamente algunos en el Cauca, que nosotros estamos combatiendo para quitársela a una guerrilla que estuvo los últimos 5 o 7 años sin que nadie les dijese nada. Y pongo un ejemplo, el Plateado en Argelia. Allá estamos en combates casi que no de combates de guerrilla, sino combates de posiciones. Allá el ejército perdió a alguno de sus hombres por recuperar inicialmente las partes altas del Plateado y las hemos recuperado y estamos recuperando zonas en el departamento que tenían unos problemas de seguridad gigantescos, porque en una estrategia que yo no comparto, en algún momento lo que hicieron fue voltear a ver para el otro lado y dejar que el negocio de la coca fluyera. El problema del Cauca es las economías ilegales, llámese marihuana, llámese cocaína, llámese minería ilegal. El control por esas economías ilegales hacen que esos grupos ya no les interese tanto el poder nacional como controlar territorialmente una zona para quedarse con esas rentas ilegales. Por ello, para enfrentar esas rentas ilegales, el presidente ha hablado de cambiar la economía y en el caso de la marihuana realmente creo yo que no fue una buena decisión haber dejado esta planta, este producto ilegalizado, porque eso mantiene la lucha de los violentos por el control de ese negocio, lucha que habían podido perder en la medida en que nosotros la regularizáramos y la volviéramos una actividad que no generara muerte, sino recursos para la salud, recursos para enfrentar las adicciones a las drogas, recursos para el Estado colombiano. Pero, ministro, en ese hecho tan grave que yo comparto con usted, porque lo que hace es multiplicar el problema en tiempo y en dinero, y en uso de la fuerza pública, en desgaste de la fuerza pública, uno no entiende. La oposición no tenía mayoría. La oposición necesitó de aliados del gobierno para parar ese proyecto. Julio, nos faltaron 17 votos que los tenemos contados, que se suponía que nos iban a acompañar. Y sí, hay un problema político. Alguien quiso mandar un mensaje político al gobierno, bueno, lo que sea, pero creo que no era el proyecto para mandar mensajes políticos. Ese es un tema de verdad. Mire, Julio, yo le creo a una persona que es prohibicionista. No comparto su visión, pero tengo que ser respetuoso, es el debate democrático.
pero algunos lo que querían era mandar mensajes políticos. No era el momento de mandar mensajes políticos porque miren los efectos que tenemos. O sea, todo el mundo, medio Estados Unidos, media Europa, México. El dato de México es interesante. Yo me leí hace poco un artículo que señala cómo el cartel de Sinaloa dentro de México ha perdido un porcentaje importante de sus ingresos por la regularización de la marihuana en México. ¿Eso qué significa? Significa mermar el poder de ese cartel. Si nosotros hubiésemos hecho eso, muy seguramente comenzaríamos a mermar el poder de quienes se financian con la ilegalidad de este producto. Vamos a insistir, vamos a seguir explicando este argumento, seremos respetuosos de los prohibicionistas, pero a los que quieren mandar mensajes políticos les diremos, hombre, en este proyecto no, en este proyecto pongámosle mucho sentido común, mucha inteligencia, mucho análisis de la geopolítica y entendamos que una manera de enfrentar a estas fuerzas violentas es quitarle los recursos, y una manera de quitarle los recursos es regularizando este producto, y si regularizamos este producto, la plata que ellos hoy están usando para comprar armas y para matar a nuestra gente, la usaremos nosotros para enfrentar las adicciones a las drogas y para mejorar la salud de nuestro pueblo. ¿Qué grupo político quiso mandar ese mensaje político en el momento equivocado? No, echemos para adelante porque los tengo que traer para acá porque necesitamos esos votos, Julio, no me metan esos líos. Lucas es un hombre bien enterado. Lucas, ¿cuál fue el movimiento político que quiso enviar un mensaje político de un tema que pues nada que tenía que ver con política, sino es un tema de prohibicionismo y de entender que la marihuana puede ser un negocio que le deje rentas al país para la salud y para la educación? ¿Cuál fue el grupo, Lucas? Usted me está hablando, ministro, de algunos personajes del Partido Liberal y del Partido Verde. Lucas, no me meta en líos que me toca volver en febrero a hablar con todo el mundo y voy a hacerles un análisis sereno, tranquilo. Es más, no en febrero, desde el propio enero. Yo pues en estos días estaré acompañando a algunas autoridades departamentales y locales a su posesión. Muy seguramente estaré en la posesión del señor alcalde de Argelia, de algunos gobernadores y alcaldes de algunas capitales también. Y en enero estaré visitando a los señores congresistas hablándole de